Continuamos con el uso de la capa analítica para entender cómo sería posible proyectar utilizando el tipo de contrato Analytic Query en el proveedor y además con la definición de una entidad de tipo Transit Entity la podemos utilizar. Continuando con lo que sería el siguiente CDS, incorporamos primero las dos definiciones. Tenemos la definición del VDM, View Basic, con la categoría de los datos en la capa analítica de tipo dimensión. Y después tenemos este cubo que hace uso de otra fuente, de una tabla de persistencia, junto con la asociación del anterior CDS. Iremos a copiar el nombre de la última definición, New Data Definition, incrementamos el índice para agregar lo que sería transient con lo que es el Analytical Query en el Contract Provider. Iremos a pulsar Next para seguir con la orden de transporte y en este caso en el uso de las plantillas que se van a necesitar iremos a observar lo siguiente. Primero desplegamos para ver todas las categorías, realmente es la categoría de proyección que se necesita. En la categoría de proyección no tenemos realmente la entidad que necesitamos, es decir, no estaría disponible. Podemos observar en la extensión, tiene que ver con las ampliaciones. Tenemos el Table Function, que lo veremos más adelante. La parte de las entidades abstractas que conocemos, jerarquías que conocemos, Custom Entity que también conocemos, y las entidades External y el Table Entity. Iremos a tener la posibilidad en este caso de incorporar esta plantilla, aunque no sería la que iremos a utilizar, simplemente para tener lo que serían las anotaciones del End User Text y el Access Control para no escribir desde cero este tipo de código. Incorporamos esta plantilla con la intención de modificar los detalles que tenemos en esta ventana, que la iremos a establecer en el área central de Eclipse pulsando doble clic en la cabecera. Por aquí queremos cambiar, ya no es un Define View Entity, es un Define Transit View Entity como proyección de qué fuente, de la fuente del cubo, es decir, esta CDS la iremos a proyectar. Y además iremos a agregar el Provider Contract, control espacio y seleccionamos lo que sería Analytical Query. Este tipo de contrato es el que iremos a utilizar, control espacio, insert all elements para insertar los elementos y por aquí iremos a empezar a agregar la información ya que va a empezar con algunas de las quejas. Aquí en estas quejas tenemos lo siguiente, que no key fields definition in analytic projection view allowed, no se permite el uso tal como se observa en este caso de lo que es la clave o el campo clave en este tipo de proyección. Por eso eliminamos lo que es key por delante de lo que en la anterior vista realmente representa la clave del modelo. Continuando con la asignación de los elementos importantes, ya que iremos a tener otras quejas donde Annotation Access Control lo tenemos con Not Required y realmente se debería de cambiar con Not Allowed, concepto que vimos al menos de las terminologías con diferencias entre Not Allowed y Not Required. Aún así iremos a tener una sección donde aprenderemos en detalle lo que sería el uso del Access Control con el Authorization Check para comprobar el acceso a través de las autorizaciones a los datos. Por aquí tenemos prácticamente la misma tipología que en los modelos que tienen que ver con la jerarquía. Si aplicamos algún control en el acceso a los datos, es posible que la información, en este caso analítica, no tenga la representación exacta del volumen con la investigación y el análisis que los expertos analíticos van a necesitar. También nos interesa definir en los gráficos, porque al final todo esto será representado por las herramientas analíticas, y repito, una de ellas es SAC, que es SAP Analytic Cloud. Van a necesitar la representación de las columnas y de las líneas a través de las anotaciones que podemos definir desde el backend o incluso dejando la libertad para que el usuario final tenga la posibilidad de arrastrar la información de las diferentes dimensiones de cómo se tendría que ver el gráfico. Por eso iremos a indicar que tenemos lo que sería la parte de la anotación que tiene que ver con Analytics Details, sería el uso de esta anotación.
Después query, tenemos la query y los ejes o axis y tenemos los tres valores. Con free el usuario tendría la posibilidad de incorporar o no esta clave. Le podemos poner a sales orders, por ejemplo, key. A nivel del nombre alias, no era obligatorio. Podemos seguir con este mismo para indicar analytic details.query y este se va a agregar en el eje de rows e indicamos que nada más arrancar la aplicación o el dashboard iremos a observar el rows a nivel de este elemento. Lo mismo se podría agregar o tampoco es obligatorio proyectar por todas las columnas. Si solo se desea ver el informe en base al estado, por ejemplo, del ciclo de vida de los pedidos, pues no necesitamos tenerlo por el código de la compañía aérea. Si queremos también tener esta relación se podría dejar y si no se puede evitar. Lo que quiero mencionar que tenemos la posibilidad en la capa de proyección de decidir realmente lo que se va a proyectar o lo que no se va a proyectar. Realmente se debería de proyectar la información que se necesita, no tener mucha más información adicional que podría resultar en un proceso más difícil del uso de la herramienta analítica si se trata de la representación a los usuarios finales o a los usuarios de negocio. A nivel de la cantidad y unidad, iremos a subir estos elementos en la parte superior desde la línea 1314, en este caso, asignando con analytics details.query, que iremos a tener lo que serían las columnas en este caso, la representación de las columnas con su unidad. Después tenemos lo que es el currency sum. Este currency sum lo podemos tener con su texto de la moneda, es decir, primero agregando lo que es el object model, punto con text, e iremos a indicar el elemento del texto. El elemento se va a encontrar en la siguiente columna donde hacemos uso de lo que es la asociación currency, la asociación que estaría proyectada por aquí a través de la línea 39, en este caso, de la anterior fuente que estamos utilizando. Currency punto, accedemos a otra asociación que tiene esta asociación y después llegaremos a lo que sería el currency name para proyectar el texto. Esta es el currency, podemos tenerlo as currency description o el currency name, lo podemos tener de esta manera y el mismo currency description es el que asignamos en la parte superior. Ahora iremos a observar unos detalles importantes sobre este aspecto que tiene que ver con Path Expression with Association, que tiene una cardinalidad superior a 1 que no estaría soportada. También quería destacar este tipo de error para entenderlo y resolverlo, y en la siguiente sesión iremos a ver cómo sería posible resolver o reducir la cardinalidad que es mayor a 1 para reducirla a 1. Como podemos entender, es posible tener la moneda USD. Esta moneda USD va a tener múltiples textos o múltiples nombres por los diferentes idiomas en esta fuente. Ahora, si incrementamos la cardinalidad a través de esta descripción, iremos a incrementar el volumen de los datos que puede devolver esta fuente. Por eso estaría prohibido el uso de esta manera. Iremos a comentar de momento estas dos líneas de código para volver en otra sesión y resolver esta parte. Seguimos con lo que es el uso de una fórmula. Por ejemplo, queremos aplicar un descuento de 5% y lo queremos representar en lo que es el dato. Se podría poner con 0,05 este porcentaje as discount. Claramente que en una herramienta analítica este debería de tener el tipo del dato correcto. A través del casting podemos pensar que es posible resolverlo. Aún así, en el uso de un define transit, los valores literales no se pueden utilizar. Es el error que nos marca expression type literal not allowed. No podemos utilizar literales. Por eso el literal lo iremos a convertir a través de una agregación, indicando que es un aggregation.default, sería una fórmula que iremos a tener, es decir, una fórmula. En esta fórmula aplicamos también lo que es el uso del casting. ABAP.decFloat podemos convertirlo en 34 y tenerlo de esta manera a un ABAP.decFloat 34, que este tipo de elemento lo podemos ver de la siguiente manera también. Es un cast
de lo que es el valor as above the float y después as discount representado a través de una fórmula, que sería lo mismo que hemos definido anteriormente. Con Control Z podemos volver también a la anterior versión que representa el mismo casting. Shift F1 para formatear lo que tenemos a nivel de la entidad y después podemos seguir con otras fórmulas. Por ejemplo, este amount sum lo podemos incorporar en una función que es el currency to deck float amount. Lo convertimos primero a un deck float para utilizarlo en una fórmula. ¿Qué fórmula? Podemos tener lo que sería el importe por cantidad, haciendo lo que es una división entre los elementos que proyectamos. $projection para obtener el quantity sum y este elemento se va a representar con el alias amount per quantity para tener también este tipo de fórmula. En la parte superior tenemos que solucionar primero aggregation default, sería una fórmula que tenemos, y no solo esto, tenemos que indicar la referencia con su unidad de medida a través del semantics. Tenemos quantity unit of measure y como unidad de medida iremos a agregar otro concepto que es la virtualización que veremos en otra lección. Tal como observamos, hay muchos conceptos que se podrían agregar a nivel del uso de las fórmulas, a nivel del uso de los diferentes elementos de las conversiones y de los castings para representar los datos. De momento igual iremos a comentar este tipo de proyección para incorporar la lección correspondiente donde iremos a virtualizar con elementos que no existen, se van a incorporar como unidades de medidas y también veremos cómo resolver la cardinalidad o la reducción de la cardinalidad que de momento en el uso de la descripción o del nombre de la moneda representa una cardinalidad superior a 1. Con este tipo de cambio que tenemos actualmente un define transit view entity que no existe a nivel de las plantillas de momento, en el ADT, al menos a la hora de la grabación de esta lección, observamos cómo tenemos este tipo de definición. Iremos a ver otros y otros más conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso y la ejecución de esta entidad que también tendría un tratamiento especial donde iremos a observar cómo podemos entender y utilizar herramientas de preview que nos ofrece la capa de S4HANA o la instancia ABAP del cloud.